Atención y mucho ojo, nuevo paso hacia el juicio a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez Antonio Viejo le da 10 días para defenderse de las peticiones de cárcel por sus delitos fiscales. Díaz Ayuso no es la líder del PP de Madrid, es la líder de la extrema derecha española. Y esa extrema derecha española, empezando por Vox, no sale de un tronco común, que es el PP de Madrid. Santiago Abascal es una escisión del PP de Madrid, del PP de Esperanza Aguirre, de Ignacio González, y de ese discurso, que ya era un discurso mucho más a la derecha que el resto del Partido Popular, o eso pensábamos, es de donde nace Vox y de donde sigue y de donde nace Isabel Díaz Ayuso, de donde bebe Isabel Díaz Ayuso. Los dos compartían una jefa común que era Esperanza Aguirre y una líder común. Y claro, lo alucinante de los últimos tiempos es que Alberto Núñez Feijóo, que nos había contado todo esto de la política para adultos, que él no venía aquí a insultar, que él se había presentado en todos los medios como un moderado, que cada vez que podía se distanciaba de las excentricidades del PP de Madrid, pues ahora está encabezando la manifestación del Me gusta la fruta. Todo es extremo, todo nos llama la atención, ella lo sabe y lo retroalimenta. A veces, como periodistas, tenemos que echar el freno de mano, no podemos estar todo el día hablando de la última barbaridad, no podemos elevar a escándalo nacional lo que quizá es solo un asunto de Madrid. Pero todos sabemos que la verdadera líder ideológica del Partido Popular es Ayuso, y que lo que ella hace se acaba copiando en otros lugares de España. Me refiero, por ejemplo, a lo que tiene que ver con las formas. Sí, lo dije, me gusta la fruta. Pero Ayuso no solo marca el cómo, también el qué. Esto lo están haciendo para modificar los censos. Están intentando regularizar para manipular los censos en las próximas elecciones. Así que haga lo que haga su gobierno, haga lo que haga ella, sí, es noticia. Aquí no hay ningún caso político, insisto. Hay un caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo, un partido. Y a pesar de todo esto, hay un escándalo del gobierno Ayuso del que no se habla mucho. No estoy diciendo que sea un gran complot nacional para ocultarlo, pero en el diario.es llevamos meses publicando información sobre un asunto que no acaba de trascender. Te resumo. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha construido, entre 2021 y 2023, hasta 11 centros de FP, de formación profesional, o sea, como institutos especializados en FP. Pero no abrió concursos públicos para construir esos institutos, como se hace siempre, sino que se hicieron grandes obras eligiendo a empresas a dedo, como cuando se encarga cualquier reparación menor. Hablamos de obras millonarias pagadas a parches de 40.000 euros. Esto no lo decimos nosotros, lo está probando una investigación judicial que va desarrollándose también sin mucha trascendencia, pero que tiene ya 2 imputados. 2 altos cargos políticos de educación secundaria y de formación profesional del gobierno de Ayuso, de la Consejería de Educación. ¿Cómo funcionaba este sistema? ¿Quién lo diseñó? ¿Para qué? ¿Por qué no parece escandalizar en toda España? Raquel Ejerique, compañera, hola. Hola, ¿qué tal, Juanlu? Raquel, es que estamos hablando de obras de 1 millón de euros o de 2 millones de euros que en realidad se pagaron como si fueran diferentes obras de 40.000 euros. ¿Dónde está el truco? El truco está en comprar y vender cosas fuera de la ley del sector público. Cuando uno construye en un edificio público, si ese edificio vale más de 40.000 euros, lo que tiene que hacer es sacar ese edificio o esa reforma a concurso público. Esto es un poco farragoso porque hay que hacer meses de espera, hay que redactar un pliego, se tienen que presentar empresas para construirlo, hay una mesa de contratación que tiene que decidir cuál es la mejor empresa y la más conveniente, tanto en precio como en las calidades que ofrece. Y todo esto es un proceso largo con unas garantías para el contribuyente, porque sabe que al final el edificio que se va a construir de FP en Madrid, por ejemplo, que es el caso que nos ocupa, pues lo ha construido la mejor empresa posible en competencia con otras y con el mejor precio posible. Todo esto se lo saltaron y el truco está en decir que en vez de que vas a construir un edificio de 1 millón de euros o de 2 millones de euros, pues ahora te contrato la pintura a ti, luego saco los tabiques para otra empresa, luego saco los suelos para otra empresa y todas esas facturas son menores de 40.000 euros. Es una manera de que un edificio millonario pase bajo todos los radares de control y se acabe desmenuzando para no tener que sacar nada a concurso y poderlo dar a dedo.
pero Raquel, ¿cuántos contratos menores son necesarios para sumar 2 millones de euros y levantar un edificio desde cero? Digamos que la Consejería de Educación en esos años inventó todo un sistema, hay que ver ahora quién lo hizo, para despistar, que se basa en numerosas empresas que emiten numerosas facturas en años diferentes. Bueno, de hecho en España hay expertos en crear empresas vacías y algunos de los constructores que fueron contratados facturaban desde un conglomerado diferente de empresas. Había un holding del que colgaban pues muchas empresas, 10, 12, 14 empresas, y cada una de ellas pues iba pasando facturas también. A veces se utilizaba el truco de esperarse un año, ¿no? Una factura se emitía en diciembre del 22 y la siguiente factura por la misma empresa en enero del 23. Ya es un año fiscal diferente y eso también espaciaba los pagos. Hemos contabilizado hasta 11 casos y al parecer hay bastantes más porque fue un sistema de construcción después de la pandemia. En la Escuela de Arte de Alcalá, que era el primer centro de FP artístico que se promocionó muchísimo por parte de la Consejería de Educación, entonces en mano de Enrique Osorio, el actual presidente de la Asamblea, y en mano derecha de Isabel Díaz Ayuso. Esta obra costó 1,5 millones de euros. Levantar esta nueva escuela se hizo en un tiempo récord de 6 meses. Cualquier persona que trabaja en la administración pública sabe que en 6 meses es inviable montar un concurso público, sacar a licitación y construir. Esto se hizo en el récord de 6 meses, lo que supuso hacer en torno a unas 40 facturas enviadas por parte de diferentes empresas, pagadas por 3 centros diferentes y de unos importes menores a 40.000 euros masiva para que pareciera que se estaban haciendo arreglos puntuales y que no era una obra desde cero. Esto de adjudicar a dedo a empresas, pues un encargo que tú quieres hacer cuando el contrato es de menos de 40.000 euros, en realidad sí se puede hacer, ¿no? ¿Pero por qué en este caso no? Porque la obra no era realmente de 40.000 euros. Se puede hacer si realmente el Instituto de FP Ciudad Escolar, por ejemplo, que es el primero con el que salta el caso, supongamos que tiene que pintar el vestíbulo. Y realmente pintar el vestíbulo puede estar entre 20, 30.000 o 35.000 euros. Lo que recomienda la ley del sector público es que al menos pidas 3 presupuestos. Tampoco vas al primero que pasa por ahí, porque al final es una inseguridad jurídica y no sabemos si ha sido el primero porque es conocido tuyo, porque te va a pagar una mordida por detrás, y con esos 3 presupuestos ya decides adjudicar sin ningún proceso público largo, sin mesa de contratación. Tú le das a una empresa, a la mejor de esas 3, que pinte tu vestíbulo de tu instituto. Pero claro, aquí las obras no son de 40.000, son hasta de 2,5 millones de euros. Y lo que se ha hecho es fingir un sumatorio de obras independientes que en realidad son la misma obra, que fue, por ejemplo, levantar Ciudad Escolar o levantar la Escuela de Arte de Alcalá, que se levantó de cero, desde los cables de la electricidad, los grifos de la fontanería, el techo, pero todo eso se troceó como si fueran pequeñas intervenciones, cuando en realidad era la misma intervención, que era levantar desde cero una escuela de FP. No estamos diciendo que el dinero no se gastara o que no se usara para algo útil, porque el dinero se empleó para esos centros de formación profesional que sí, que existen. El problema es que alguien decidió hacer algo que se llama trocear contratos, ¿no, Raquel? ¿Para qué tipo de dinámicas ha servido tradicionalmente lo de trocear contratos? Bueno, el delito que se investiga aquí de trocear contratos y pagar facturas sin licitar, sin sacar a concurso las cosas, es el delito de prevaricación administrativa, que es el que está investigando la jueza de instrucción, y está enmarcado en conocemos los clásicos delitos de corrupción, que es dar a dedo cosas a personas en concreto que deberían haber sido en concurso. Esto, si lo ponemos en un ejemplo doméstico, sería como si yo voy a hacer una reforma de mi cocina y llamo a la primera empresa que me parece o a mi primo. Es bastante probable que me salga más cara esa reforma de la cocina que si yo pido 2, 3 presupuestos, comparo los acabados que me ofrecen, qué materiales me van a poner, en cuánto tiempo lo van a hacer, qué formación tienen las personas que me van a poner esa cocina. Si es una empresa solvente la que va a venir a mi casa, pues bueno, esto que haríamos en la casa cualquiera, ¿no? Normalmente uno no coge al azar y llama a cualquiera, porque luego cuando vienen pues te pueden cobrar lo que quieran, ¿no? Sin presupuestos, sin garantías. Pues imagínate en la administración pública, que es el dinero de todos, esto es obligatorio por la ley
de contratos del sector público, no es voluntario, es una obligación, porque es una manera de tener la certeza de que el dinero de los contribuyentes, de los madrileños en este caso, se ha empleado de la mejor manera posible y que el edificio que nos ha costado 2 millones tiene una justificación. No es que otra empresa nos lo habría hecho por 1 y esta nos la ha hecho por 2, que es lo que puede haber pasado. Pues si tienes un único proveedor, evidentemente te va a cobrar lo que quiera, estás en sus manos, va a tardar lo que quiera porque sabe que no tienes una alternativa. ¿De qué centros estamos hablando, Raquel? ¿Por qué esto se da en esos edificios y parece que no en otros construidos por la Comunidad de Madrid? Hay una sospecha que apunta a que la FP, como recordarás, después de la pandemia se hizo una apuesta brutal desde Europa y también desde España por la formación profesional. Llegaron muchísimos millones de euros a las comunidades autónomas para que potenciaran la formación profesional. La sospecha que algunos han apuntado en sus declaraciones ante el juzgado es que tenían mucho dinero en un cajón de las cuentas y lo que hicieron es sacarlo de ese cajón, que eran para gastos extraordinarios, y los utilizaron para construir edificios públicos. Por lo que algunos han declarado, la sospecha principal es que se saltaron los procedimientos para poderse gastar un dinero que había llegado y que no se habían gastado. Y de esa manera, pues lo pasaron de un cajón a otro, fuera de la legalidad, fuera de cualquier control financiero, por debajo de los radares de la intervención de la comunidad y sin que nadie sospechara nada hasta 2024. Otro de los movimientos de este juego de trileros con el dinero público era pagar las obras de un instituto nuevo para construirlo a partir de las cuentas corrientes de otros institutos, Raquel. Pues, claro, tenían que conseguir la manera de pagar con dinero que no debían pagar, con lo cual tenían que buscarse trucos para ver cómo hacían llegar dinero a los constructores que estaban construyendo esos nuevos centros. Por ejemplo, el Ignacio Ellacuría, que fue una medida estrella del gobierno de Ayuso, el primer centro grande de FP a distancia después de la pandemia. Este centro no existía, no tenía NIF, no tenía una manera de pagar facturas, ¿no? Se estaba creando. Bueno, pues le pasaban dinero a las cuentas de otro instituto y le daban orden a la directora, en este caso del instituto, de que pagara las facturas que le llegaran a nombre de este centro nuevo que no existía. Es decir, en vez de pagar desde la consejería ordenó repartir cierto dinero para que a través de esos institutos a los que se les había repartido los cientos de miles de euros, darles la orden de que les iban a llegar facturas de pintura o de mobiliario de un centro que no era el suyo y tenían que pagarlo. Y esto sucedió también y está confirmado en la causa en el caso de Ciudad Escolar, que fueron 2 millones de euros que estuvieron pagando directores de instituto que nada tenían que ver con Ciudad Escolar. Te tengo que preguntar, Raquel, por las responsabilidades políticas. Ahí ya lo hemos dicho, 2 altos cargos de la Consejería de Educación imputados, pero ¿cuánto sabía Ayuso de todo esto? ¿Cuánto de esto forma parte de un modelo del gobierno y no de algún técnico que quiso hacer las cosas mal? Bueno, un técnico no pudo ser porque esto es dinero público y se maneja de primerísimo nivel en cuanto a qué centros se reforman, qué centros no se reforman, a dónde mandas el dinero. Esto no ha podido ser alguien, digamos, del escalafón bajo. Esto ha tenido que ser alguien con mando en plaza, alguien que tiene la capacidad de decir qué se construye y dónde, que dirige la política educativa. La verdad que no sabemos de Ayuso su conocimiento, ¿no? Si alguien le avisó, le dijo, mira, vamos a gastarnos el dinero de esta manera porque si no nos caduca o porque si no, no nos da tiempo. O si no lo sabía. Lo que está clarísimo que las personas responsables al máximo nivel en ese momento son 2 personas de su núcleo duro. Una es Enrique Osorio, que era entonces, en el 21 y 23, cuando sucede todo esto, era el consejero, hoy es presidente de la Asamblea, fue vicepresidente con Díaz Ayuso, es una persona muy cercana y que ha sido muy importante en su gobierno. Y la otra persona, la número 2 de la consejería, era Rocío Albert, que hoy es la todopoderosa consejera de Economía y Hacienda, la que dirige las políticas fiscales, es un apoyo fundamental de Ayuso, viene de FAES, persona muy cercana al aznarismo, etcétera. Es decir, no eran 2 personas que pasaban por allí, son 2 personas de máxima confianza de Ayuso.
Si en su momento no lo sabía, pues es que ahora lo tiene que saber, y tampoco ha hecho ni mención, ni ha pedido responsabilidades, ni ha informado a la población de qué pasó y por qué pasó, y por supuesto no ha pedido el cargo ni a Osorio ni a Rocío Albert, que siguen siendo inmunes a este caso y un puntal esencial en las políticas de Díaz Ayuso, con lo cual, si lo supo o no, no lo sabemos, pero que ahora hace como que no lo sabe, eso sí que lo sabemos. Raquel, la última. Tú que has contado además otros casos que tenían que ver con Ayuso, con Cifuentes, con la gestión sanitaria madrileña, que se han convertido en una gran conversación nacional, ¿por qué este caso no acaba de explotar nacionalmente como escándalo cuando hay incluso una investigación judicial abierta por corrupción? Es una pregunta realmente que yo también me he hecho. El gobierno de la Comunidad de Madrid lo está intentando soslayar como puede, tapar como puede. De hecho, bueno, quiso cargarle el muerto a un subdirector y a unos directores de instituto que son profesores con cargo, no tienen capacidad de manejar presupuesto. Y luego creo que tiene que ver con una cierta falta de, una espectacularización de lo que es la oposición política, en la que nos centramos quizá más en eslóganes o titulares llamativos. Creo que es un tema que cuesta más de entender que un me gusta la fruta, ¿no? Ayuso en esto es una maestra, ¿no? Pero realmente ha conseguido que hablemos menos de lo que es la gestión administrativa de Madrid y que hablemos mucho de la política de Ayuso contra Pedro Sánchez, etcétera, ¿no? Realmente es un escándalo porque si se confirma lo que parece y lo que los testigos están diciendo, se habría impuesto un sistema corrupto durante años para construir a dedo cosas que se debían licitar y por el cual seguramente los madrileños han salido perjudicados porque es bastante probable que hayan pagado más de lo que tendrían que haber pagado. Realmente no se ha hecho una rendición de cuentas todavía judicial, la habrá porque el caso está en investigación, pero la Comunidad de Madrid ni ha pedido perdón, ni ha explicado qué hizo, por qué lo hizo, si a cambio hubo mordidas o no, porque esto es algo que tampoco sabemos. Sabemos que se hizo a dedo, pero no sabemos si fue a cambio de algo o simplemente por evitarse el papeleo de la administración pública. Pero imagínate, Juanlu, qué grave que es que la administración pública busque atajos para saltarse la ley de la administración pública. Es que es muy grave, para mí es muy grave. Raquel Ejerique.